Bueno, pues muy bien, vamos sin más dilación a iniciar el turno de preguntas. Allí. El coloquio. ¿Se oye? Sí. Es que ando mal con la garganta. Bueno, primero una pregunta para José Manuel. Como docente, bueno, a mí me ha vendido la moto, voy a buscar como loca el libro de Adams para ver sobre su educación. Entonces yo como docente intento ser optimista, pero me ha dado un poco de miedo cuando ha dicho que ya este hombre decía que en sus tiempos se necesitaba un cambio de paradigmas, ¿no?, de la educación, y me parece que estamos en las mismas. O sea, él hablaba de la educación para el siglo XX y le daban la del XIX, y ahora estamos en lo mismo. Estamos hablando de que a nuestros estudiantes les tenemos que educar para el siglo XXI, pero seguimos con metodologías del siglo XX, ¿no? Entonces, por ejemplo, ayer mismo, después de la sesión de aquí, me metí en el Facebook, y entre las muchas páginas que recibo de las que estoy suscrita, pues había una que se refería a una entrevista que le han hecho a Mark Prensky. No sé si es conocido o solo lo conocemos los de Computer Science, no lo sé. No es pedagogo, es sobre la educación. Entonces, Mark Prensky se la habían hecho en ABC. Entonces estuve tentada de no leerlo, pero dije, bueno, voy a leerlo a pesar de ser en ABC. Entonces le hacían una entrevista y el titular fundamental era que los docentes deberíamos dejar una gran parte de las clases magistrales, ¿no? Entonces, bueno, la entrevista estaba muy bien hecha, muy interesante, pero era la versión digital de ABC, no sé si en papel habrá salido o no. Y cuando acababa la entrevista, pues los comentarios de la gente. Y entonces todos los comentarios eran negativos. O sea, los que habían escrito, pues ya está, otro pedagogo que viene a decir no sé qué. Que se vaya a 1000 kilómetros de aquí porque la enseñanza tiene que ser lo de siempre. Y había un comentario incluso que era un profesor de universidad que decía los conocimientos, los contenidos son fundamentales, ¿no? Entonces, pues a ver un poco qué es lo que le parece lo de las metodologías y usar clásicas. Y luego, eso como pregunta, a ver, sobre las metodologías docentes. Y luego, cuando ha dicho lo del nublar el conocimiento, ha nombrado, ¿no?, que a él determinadas materias le nublaban el conocimiento a Prensky. Bueno, pues yo eso lo he vivido. Cuando éramos estudiantes, en nuestros tiempos estaba bueno, creo que sigue existiendo la división clara entre ciencias y letras, aunque no estemos de acuerdo, pero se sigue produciendo, que era un poco lo que decía Jorge, ¿no?, que él tuvo la pena de perder las matemáticas por haberse ido por letras. Pues yo recuerdo, a mí las matemáticas me encantaban, y entonces tenía compañeras que habían ido por letras, y claro, preguntaban las dudas, y decir 0,5 por 0,5, Dios mío, se les cegaba ya, se les nublaba el conocimiento, aquello era imposible. Ya decir 1/2 por 1/2, aquello ya era sacrilegio, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta, y luego a Jorge simplemente decirle que yo también creo que las novelas sirven para algo. Gracias. Bueno. La pregunta es más complicada sobre los métodos de enseñanza. Bueno, yo en mi comentario he dicho efectivamente algo pues similar a lo de Adams, que creo que al menos en algunos lugares la educación disciplinar, he hecho hincapié en pues estudiamos esto, aquello, lo de más allá, y si quieres aprender de otros mundos y para comprender, para colaborar, y colaborar conociendo al menos el lenguaje, o sea, no solo es una disposición, sino una cierta formación, pues ya te las agenciarás tú por tu cuenta. La biografía, la vida es muy larga y cuando terminas una carrera es una de las cosas, podría decir algo parecido a la enseñanza subuniversitaria, pues empieza ya otro mundo que te debes de esforzar. Bueno, me parece que desde ese punto de vista en algunos sitios no conozco, no soy ni pedagogo, ni soy profesor, que no es lo mismo que educador, o sea, me tengo que ganar la vida dando clase porque para lo otro pues no tengo salarios. En algunos sitios estamos, yo creo, una enseñanza más cercana a la del trivium y el quadrivium,
con matices, ¿eh? Es decir, que a la del siglo XXI, un siglo interdisciplinar, en el que los mestizajes, la naturaleza, por decirlo de alguna manera, es una, y nosotros pues la hemos parcelado con mucho éxito. Hablo de nuevo de las ciencias de la naturaleza, pero no quiere decir eso que no pudiera hablar o que no soy sensible al mundo de las arañas, ¿no? La naturaleza es una y la hemos parcelado, pues esto es física, aquello es biología, aquello tal, y ha funcionado muy bien, pero ha llegado hace tiempo el momento en que eso no es suficiente y desde luego está la realidad de equipos, por ejemplo, en el 2012 creo, el presidente Obama presentó el correlato del proyecto Genoma Humano, en este caso el cerebro. La declaración programática había sido en una revista, Neuron me parece, no recuerdo ahora mismo el título, lo firmaba un neurocientífico, uno de origen español, por cierto, Rafael Yuste, que trabaja en Nueva York, un experto en ciencia de los materiales, otro en matemáticas en redes, etcétera, etcétera. Un ejemplo, y ese es, digamos, el nuevo macroproyecto Entender el cerebro, ¿no? Sí, yo creo que desde ese punto de vista, pues la educación es, en algunos sitios, insisto, y desde luego creo que en España en particular, a nivel universitario, un fracaso. Es un fracaso, aunque pueda producir gente muy distinguida. En cuanto a la enseñanza libresca o de clases magistrales, ahí mi corazón de antiguo físico teórico y pues un individuo con unas tendencias solitarias demasiado acusadas, se debate entre la clase magistral, una manifestación que no hay que olvidar de ese poder de nuestra especie de encontrar visiones generales que tienen una función, sigo manteniendo eso, junto con la necesidad también de tener un acercamiento, una educación más próxima. Y eso se trataría de un buen equilibrio. No participo, pero soy uno de los... Bueno, no sé, los historiadores no sé a qué clase pertenecen, no deben ser ni tópeos, ni deben estar entre medias, ni las arañas, pero bueno, supongamos que conservo algo... un mutante, que conservo algo de topo, soy un viejo topo, de manera que creo que no hay que abandonar ese tipo de educación por de las tutorías, etcétera, etcétera. Luego había otra pregunta, me parece, pero como me he enrollado mucho se me ha olvidado. Si me la puede recordar. Lo de nublar la mente que comentaba Adams. Simplemente que es cierto que hay gente que se le nubla la mente en cuanto oye algo que se sabe de... Sí, efectivamente. Yo creo que hay una necesidad y una presión por acceder a todo tipo de conocimiento, acceder a todo, porque está basada en unos principios de igualdad. Todos aquellos bienes materiales e intelectuales deberían ser accesibles para todos. Y eso, pues cualquiera niega ese principio. Bueno, ya sé que hay gente que lo niega, pero en principio es difícil, por lo menos para mí, negarlo. Lo que pasa que en esa accesibilidad, pues a veces se prostituye demasiado o se rebaja el contenido, conduciendo a ese oscurecimiento que no es del que habla Adams. Adams, de una manera un tanto exhibicionista, creo yo, se rebaja a sí mismo más de lo que en realidad sucedía. Pero sí que creo, y puse el ejemplo de la física cuántica, que está en boca, lo oímos en todos los momentos, en todas las ocasiones. Y ahí, pues efectivamente, yo creo que lo más que llego a decir es aquello del viejo Marx en el programa de Gotha, a cada cual según
sus necesidades de cada cual según sus habilidades, pero las habilidades de todos nosotros somos diferentes, y el obligar o inducirnos a entrar o poseer mundos para los cuales nuestras habilidades no están capacitadas conduce de hecho a un oscurecimiento del juicio que tiene consecuencias. Lo primero, un comentario para la audiencia. Vamos a intentar en general que las preguntas sean preguntas y no intervenciones, así damos tiempo a que la mayor parte de la gente pueda participar. Voy a tratar de ser breve, entonces. En relación con la última parte de tu ponencia, Jorge, que hablabas del apego inicial a una idea científica, a mí me gustaría simplemente un comentario, de un link entre lo sentimental y lo racional en la ciencia, porque el apego a una idea suele no ser solo inicial, sino también final, ¿no? Muchas teorías que finalmente acaban siendo erróneas, se mueren las teorías porque se mueren las personas que defienden esa teoría y no porque esas personas cambien de idea, ¿no? Entonces hay un link muy importante entre lo racional y lo sentimental ahí. Simplemente un comentario acerca de eso. Sí, creo que es muy interesante porque parece que es un proceso que se lleva a cabo para muchísimas cosas. Por ejemplo, simplemente en el caso de la empatía con las personas, ya no digamos con las ideas. Estudios recientes muestran, por ejemplo, que cuando nosotros observamos una pelea, no conocemos a los que están peleando, casi de inmediato decidimos identificarnos con uno y solo después lo justificamos. Parece que eso es lo mismo que podría suceder, por ejemplo, cuando tenemos, siendo científicos, frente a dos posibilidades, dos hipótesis distintas, casi de inmediato nos identificamos con una y a partir de ahí ya nos jugamos la vida con ella. Eso hace, y eso yo creo que es una de las maravillas de la ciencia, que efectivamente de ahí derivan muchas teorías falsas, que luego pueden revelarse como falsas, pero también muchas de las que seguimos creyendo que son auténticas, gracias a la pasión, esa sentimental e inicial que le damos a identificarnos con una idea o con una persona. Sobre esto, el científico, como científico, pasa por ser el paradigma de la racionalidad y que del individuo que somete a juicio más o menos independiente todas sus opiniones o decisiones. Pero eso no siempre es así, al menos. En el caso que has sacado tú, y bueno, voy simplemente a mencionar dos ejemplos que también Jorge ha citado, Max Planck y Albert Einstein. Ciertamente, en el caso de Einstein, está en mi trío, Newton, Einstein y Darwin, pero bueno, en cualquier caso, y Planck está unos escalones por debajo, pero desde luego el tipo sabía de lo que hablaba, ¿no? ¿Cómo es posible que Einstein mantuviera su intención, que le consumió una parte de sus esfuerzos cuando todavía era creativo, y fue creativo casi hasta el final, no al nivel de 1905-1915, en la búsqueda de una teoría del campo unificado, cuando ni siquiera desde al menos 1932 eso no tenía significado, no tenía sentido, porque se basa en que existían dos únicas fuerzas en la naturaleza, la gravitacional y la electromagnética. En 1932 se descubre el neutrón, queda claro además pues la existencia ya de la interacción fuerte y la interacción débil, la radiactividad, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede entender? Se puede entender desde muchas maneras. Se suele decir que, porque los científicos y el cerebro también envejece, y las pautas de relación, más o menos, que los canales de comunicación entre las neuronas pues se establecen, se fosilizan, por ejemplo, u otras cosas. No es el caso necesariamente. Hay muchos grados de creatividad y el de Einstein, insisto, no terminó, aunque no llegó a los niveles de sus primeros 30 o 30 y tantos años, no se fosilizó. En el caso de Max Planck pasa por ser el padre de una revolución, la revolución cuántica, pero él se opuso a esa revolución. Hay una frase muy bonita
un acto de desesperación para interpretar la expresión de la ley de relación de un cuerpo negro, que no sabía en base a lo que su corazón quería, y que luego pues se las arregló para manipular, es decir, en base a la física clásica, y que él no entendió nunca, ni quiso aceptar los cuantos como posibilidad de la estructura de las ondas para él siempre continuas. Es Einstein, el joven Einstein revolucionario de 5 años después, el que hace lo que el supuesto revolucionario no hace. Hay principios, eso sí, más generales, que nos ayudan a entender. A entender el comportamiento de algunos científicos en casos como estas situaciones, que tal vez tengan también que ver con los principios o los valores por los que se rige una persona. Valores éticos, puede ser, por ejemplo, el de democracia, el de justicia, libertad. Eso son para algunos principios que les sirven para adecuar sus comportamientos en base a eso. Son lo principal, lo demás es más o menos negociable. En el caso de Max Planck y en el de Max Planck es los principios básicos de la física clásica, realismo, determinismo, y esos no encajaban con ese tipo de interpretación, pero le ayudan a producir todo tipo de teorías, algunas erróneas, otras no. En el caso de Einstein, no es es un determinismo, pero sobre todo es un realismo que le sirve y le perjudica a la hora de su confrontación con la física cuántica. Le sirve para producir sus maravillosas teorías de la relatividad, pero no para otras cosas. De manera que los principios nos orientan, pero nos restringen nuestro campo de acción, y eso yo creo que sucede en todo tipo de situaciones. Que abordando simplemente en lo que estás diciendo, y otra vez en la relación entre el mundo del arte y de la ciencia, a mí uno de los momentos que me parecen más fascinantes es justamente el que a mí me parece un claro paralelismo entre lo que ocurre con Einstein y con Richard Strauss, prácticamente al mismo tiempo, porque Salomé es de 1905 y Electra es de 1908. O sea, son prácticamente los mismos años en que Einstein está ahí. Igual que Einstein, Strauss lleva la tonalidad al límite, descubre, digamos, realmente el camino para, a partir de ahí, lo natural hubiera sido romper con todos los valores de la tonalidad musical, y de alguna manera hace lo mismo que Einstein con la física cuántica. Por apego a lo que él había sido el formador, o por miedo a ese abismo que se abría, quizá por un miedo también estético de ver el desorden absoluto donde antes había un orden imperante, los dos deciden no ir más allá. Y es justo en el mismo momento y en la misma época, lo cual es un proceso justamente fascinante. Otra cosa más, ya puestos ahí, el sentimiento de belleza, que mucha gente dice que es algo operativo para los científicos. ¿Eso qué quiere decir? Entramos ahí en un sentimiento estético. Para Paul Dirac, pues era la belleza de las matemáticas que por ejemplo, se manifestaba en matrices 4×4, etcétera, etcétera. Pero llega Stephen Weinberg, y Dirac dijo, las leyes de la física deben ser bellas. ¿Qué quiere decir eso? Stephen Weinberg, otro gran físico, premio Nobel, todavía vivo, yo recuerdo que dijo, ¿qué tiene de bello? Variación de S mayor o igual que variación de Q dividido por T, es el segundo principio de la termodinámica. No tiene las leyes, una teoría que para mí es bellísima. Yo siento, Jorge decía hace un momento que tenía una vocación frustrada de músico. Yo vocación frustrada no, simplemente falta de educación absoluta en música. Pero a mí me gustaría poder leer en mi cabeza la 9ª Sinfonía de Beethoven y estar escuchándola.
yo he visto algunas partituras originales de Beethoven, eso es prueba y error, tal, no es Mozart en absoluto. Yo, sin embargo, sí soy capaz de leer una partitura, es decir, la partitura de la teoría general de la relatividad. Pero eso, si se pone uno a escribir, son ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden. Un sistema de 12 ecuaciones, no tiene nada de bello, de manera que la belleza, tanto supongo en arte como en ciencia, es un constructo que ligado a nuestra capacidad de abstraer o yo qué sé qué. Ya, la última, Dirac, justamente decía Dirac que una teoría bella puede ser falsa, pero que en cambio una fea nunca va a ser verdadera. Pues disculpa, Gustavo, porque esto va a ser más una intervención que una pregunta. Con respecto a la anterior pregunta que se ha hecho, el tema de la educación universitaria. Llegamos tarde, cuando llegamos a la universidad llegamos tarde. La educación infantil, la educación primaria son fundamentales porque a los maestros les enseñamos cómo enseñar, pero difícilmente les enseñamos todos los contenidos que nos gustaría, ¿no? Eso es uno de los problemas que tiene la ciencia y la cultura científica hoy en día. En la época en la que yo llegué a la universidad se decía el que vale, vale y el que no pa' letras. O sea, ese era el concepto que teníamos. ¿Por qué tenía yo que elegir? O sea, a mí me resultaba inquietante llegar a una determinada edad y tener que decidirme por ciencias o por letras. Tenemos un tremendo sesgo y ese cliché de humanidades versus ciencias. Nosotros tenemos que empezar a romper eso. Entre nosotros no podemos decir, yo es que no sé nada de esto, yo es que no tengo ni idea de aquello. Eso es contraproducente y va contra nosotros mismos. Y por último quería sencillamente romper una lanza en favor de la divulgación a todos sus niveles, porque después de la formación en el cole, en los institutos y en la universidad, el ciudadano también puede seguir aprendiendo, porque también tiene que seguir al pie del cañón de la actualidad. Somos seres ignorantes tecnológicamente y en muchos otros campos. Entonces tenemos que seguir intentando, después de nuestra formación, seguir aprendiendo, porque el ser humano es curioso por naturaleza, nada más. Sí, como yo he dicho eso de la divulgación y todo eso, y bueno, pues luego el director de Dracontos está diciendo que no sé qué, quiero explicarme, a lo mejor no lo he hecho con mucha... claro que la divulgación, pero hay que diferenciarlo entre la educación. La educación, y yo suscribo todo lo que se acaba de decir acerca de... He hablado de educación universitaria, todo lo anterior. Y por cierto, yo quería estudiar, soy el recíproco de Jorge. Yo quería estudiar letras y ciencias en el bachillerato, pero como no se podía, pues opté por ciencias. No me he arrepentido, lo mismo que seguro que él no se ha arrepentido, salvo el paréntesis del derecho y todo eso. No. Lo que yo quería decir con la divulgación es, claro que yo quiero que en mi colección o en general se publiquen libros que ayuden a comprender, a divulgar los avances de la ciencia. Claro, pero lo quiero de una manera que tenga una vida y una intensidad, la narración, que no haga que se parezca a una mera exposición o explicación de los avances de la ciencia. Eso, pues si lo pusiéramos en literatura, yo no llamaría una novela a un diario, por ejemplo, aunque pueda tener mucho interés un diario que me explica lo que van. Es algo que tiene una vida, un arte, y eso es simplemente a lo que me quería referir. No quiero un libro que me diga, por ejemplo, el transistor, y que me diga, pues eso, con todo el detalle y la claridad mayor que permita a un lector sin educación comprenderlo, que tiene un interés, por supuesto, un semiconductor con tal y cual, eso, que tiene una función, por supuesto, pero no es lo que me interesa a mí en una colección como la que dirijo, porque creo, que es lo que dije al principio,
que si uno de los problemas de la ciencia para formar parte realmente de la cultura es que se transmita procurando informar, educar, pero también conmover a los lectores. Eso a veces se hace con obras como las de escritores como Jorge Volpi, aunque no es su función educar, no, supongo que no es solo, o al menos no es solo su intención, pero yo no me refiero a eso, sino en el campo de la llamada divulgación científica, y quiero también con libros, si fuera posible, con el modelo de Sagan o de Stephen Jay Gould, que te eduquen, pero también te conmuevan. Solo de esa manera, creo, se puede realmente llegar a que la ciencia forme parte de la cultura. Y del otro lado, yo sí creo que el analfabetismo científico de nuestro lado, del lado de las arañas, es abrumador. Cada vez que voy a una facultad de filología en España o en México o en cualquier lado, insisto en que debería de haber matemáticas para filólogos y que debería de haber ciencia en general para filólogos. Es impresionante que uno pueda estudiar literatura y no entender algunas de las teorías científicas, al menos de manera general, más relevantes de nuestro tiempo, pero la verdad es que nadie me hace caso. Jorge, has dicho, no sé con qué palabras, pero en fin, la novela, la narrativa, es una exploración de la realidad, ¿no? Es una función del cerebro esencial y también la novela la tiene, estoy absolutamente de acuerdo. Te quería preguntar si puedes considerar que la narrativa es también una exploración de la conciencia y de la autoconciencia. No hablo del terreno de los personajes, naturalmente. Estoy hablando de la disociación de las dos figuras, la del autor y la del narrador. Es algo tan esencial que hemos aprendido en literatura en el último siglo, ¿no? El hecho de que, además, la entidad narradora esté explorada de una manera tan compleja y durante el siglo XX, sobre todo a partir de los años 20, pero incluso desde antes, ¿no? Hablemos de Proust, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se pueda disociar, el escritor esté disociado en narrador, es decir, tenga una posibilidad de mirarse a sí mismo, de verse a sí mismo viendo el mundo, que es, digamos, el papel esencial de la literatura y de la narración, a mi entender. En fin, no sé. No, pues, absolutamente de acuerdo. Yo creo que hay pocas experiencias que se parezcan más a conocer otra conciencia, aunque esto sea también una ficción, que leer una novela, sobre todo una novela en primera persona, independientemente de si es realmente un relato autobiográfico o si se está creando un narrador distinto del autor. Encerrados en nosotros mismos, y este es el gran problema filosófico, digamos, de la conciencia desde la época de Descartes, es cómo uno puede estudiar la conciencia de los otros si no hay manera de observarla directamente. Uno solo observa su propia conciencia y asume que los otros tienen una conciencia parecida a la nuestra. Frente a ello, realmente las narraciones largas en prosa en primera persona son el mayor instrumento que nos hace pensar que estamos frente a otra conciencia. Y para ya desde el punto de vista del escritor, la exploración también es fascinante. La exploración, digamos, puede ser directamente de la propia conciencia y cómo eso traducirlo en ese yo secuencial que aparece en un texto, pero también ya decía Kundera que los personajes y sobre todo los narradores en primera persona son egos experimentales, es un yo experimental. Es cómo crea uno otro yo y otra conciencia que al mismo tiempo soy yo, pero ya no soy yo. Y es fascinante estudiarlo desde el punto de vista, claro, de la literatura, pero estudiarlo también desde el punto de vista, digamos, de las neurociencias. Es un material de primera mano de la que siempre se han valido los expertos en estos temas.
no solo el narrador de primera persona, esos narradores que no tienen nombre, pero que tienen una entidad desde la que están narrando, ¿no? Y que son la gran exploración de la novela del siglo XX. Los narradores que no se interesan por sus personajes, los narradores que ignoran cosas, es decir, la ruptura de la asociación entre el autor y el narrador, la ruptura del narrador omnisciente o del narrador que es autor, ¿no? Ahí creo que hay un grado de experimentalidad, de mirada sobre la conciencia que, bueno, podría tener interés. Sí, está también todos estos experimentos ya directamente que se han hecho de narradores, escritores que leyendo casos de neurociencia, luego crean narradores a partir, por ejemplo, de déficits neurológicos, justamente, ¿no? O narradores locos, narradores dementes, etcétera. Estos juegos posibles para estudiar desde ahí también lo que se sentiría ser como otro, que es algo que no podemos tener de ninguna otra manera. Por eso la literatura es fascinante como exploración del mundo. Ninguna disciplina científica logra ponernos exactamente en el lugar del otro. Con ninguna disciplina científica podemos experimentar lo que el otro. Lo único que nos acerca a eso, aunque sea vagamente, es la literatura. Me viene a la cabeza y quiero preguntar a Jorge o al que sea, ¿cómo consideran a Sigmund Freud? Si como un novelista o como un científico. Yo tengo mi respuesta, pero solo voy a... se ve reforzada la pregunta. Yo dirigí, se ha mencionado una biblioteca universal de círculo de lectores de la rama de ciencia y eran 24 títulos. Y yo le hice mi selección. Incluí a Freud en el libro de 1900 o 1899, ¿cuál es el de, cómo se llama, el del psicoanálisis? Y fui criticado por algunas personas diciéndome que Freud no era un científico, que fue un novelista, porque creó mundos, efectivamente. Bueno, yo siempre respondía que un científico no solo es aquel que da respuestas ni siquiera medio definitivas o orientativas, sino que abre campos, etcétera, etcétera. Pero me gustaría... porque efectivamente hay un poder narrativo, imaginativo de Freud extraordinario. Y bueno, yo me imagino perfectamente a Jorge en otro mundo, con otra edad, etcétera, etcétera, y diciendo voy a construir ese tipo, creando algún tipo de... Sí, bueno, yo leí a Freud, que en algún momento intenté leerlo todo, y yo lo disfrutaba como si leyera una novela. Esa es la realidad. El poder narrativo freudiano es maravilloso y para mucha gente, Borges mismo creo que decía que podría ser parte de la literatura fantástica, no solamente ya de la literatura, sino de la literatura fantástica. Yo creo que Freud, digamos, ya visto de otra perspectiva, era un hombre de ciencia que durante mucho tiempo intentó realmente aplicar el método científico, pero creo que sí hay un punto de quiebre definitivo, digamos, en ese grupo que él tenía, en las reuniones de los miércoles, cuando, digamos, ya sus teorías empiezan a ser cuestionadas y atacadas constantemente, en buena parte por grupos antisemitas, y en donde crean una especie, claro, de frente que va a defender la ortodoxia. Y quizás es ahí donde ya se deja de ser científico, cuando en cierto momento, aunque sea por este ataque general que estaban recibiendo las ideas del psicoanálisis, más allá de que en efecto, digamos, no haya prueba alguna de que exista el inconsciente a la manera freudiana, pero yo creo que peor que eso, digamos, es el momento en el que realmente se forma algo parecido, más parecido a una religión o a un partido político que directamente a un grupo de científicos trabajando juntos. Pero aún así no deja de ser una de las mentes más fascinantes y brillantes del siglo XX, vista también desde el lado literario. Y hay un momento en eso que tú has señalado, anterior, uno de los escritos está en sus obras completas, no, pero de los primeros en que Freud, que es consciente de que existe ese mundo del subconsciente, trata de llegar a él desde
explicarlo, por lo menos de tratarlo desde el punto de vista fisiológico, digamos así. Y ahí escribe, no me acuerdo el título, pues un tratado pequeño, pero fracasa, porque claro, es evidente que probablemente todavía fracasamos en gran medida, no digamos pues hace más de un siglo. Entonces el punto interesante supongo en reuniones como estas es cuando uno llega a esos fracasos o a esa conciencia de incapacidad, se debe de tener o debe crear, arriesgarse a crear esos mundos intelectuales que pueden terminar llamándose literarios, etcétera, etcétera. Es legítimo a un científico abandonar la seguridad, la medio seguridad de la racionalidad por esos mundos tan arriesgados. La ciencia debe ser también eso. Bueno, yo tengo mi idea. Sí, Gustavo. Simplemente un comentario, voy a aprovechar la mención de Freud, porque ahí hay a principios del siglo XX hay un ejemplo muy interesante de influencia recíproca, ¿no?, de la ciencia en la literatura y viceversa, porque Freud de alguna manera influye sobre escritores ingleses como Joyce y Virginia Woolf. Tú antes mencionabas el ejemplo de David Lodge, ¿cómo se llama? La novela Pensamientos, pero claro, es del 2000 y poco. Pero Virginia Woolf escribe La narrativa moderna, un pequeño ensayo acerca de cómo funciona el cerebro, que tranquilamente podría ser hoy la introducción de un libro de neurociencias. Sí, sí. Entonces, ahí a principios del 20 se produce también un flujo de ideas de un campo al otro muy interesante y se puede apreciar la influencia recíproca, ¿no?, de la ciencia en la literatura y viceversa. Simplemente comentarios. Yo quería hacer dos cuestiones. Una primera, José Manuel. En la lectura que has hecho del capítulo de evolución de la autobiografía de la educación de Henry Adams, has comentado su acercamiento a la evolución, que no era muy claro. Si no recuerdo mal, en una frase de este capítulo, él afirma que su proximidad a la evolución no es tanto porque crea en la teoría, como que es un elemento para luchar contra los religiosos, etcétera, ¿no? Mi pregunta es muy directa. Tú que has estudiado la difusión de las ideas científicas, ¿cuál es el papel de la difusión de una idea científica, no en tanto en cuanto a su valor científico, sino como su sino su influencia social, al margen de la veracidad científica que tenga? Y a Jorge Volpi quería preguntarte una cuestión que me interesa. En tu literatura, aprovechando que eres autor, y no es siempre factible esta situación, ¿el científico es un mal necesario? O sea, ¿lo ves así? ¿Lo interpretas así? Etcétera. Y quería hacerte un comentario, porque tengo que leerlo, perdonadme. En tu título me ha llamado la atención de que dices la novela del cerebro entre la imaginación literaria y la imaginación científica. Si cambiamos la novela por la historia del cerebro, todo lo demás sigue siendo válido. Si nosotros estudiamos desde los clásicos la fisionómica, pasamos por el siglo XIV, el XV, Porta, etcétera, es todo una imaginación literaria, es una ciencia subjetiva. Y solo hasta finales del siglo XIX, con la teoría darwinista y la antropología determinista, pues pasa a tener ese valor, esa imaginación, que es imaginación, porque no se llega a la comprobación empírica, una imaginación científica. No sé si estás de acuerdo con este argumento. Sí, primero sí, adelante. Bueno, una de las cosas que quería señalar es que, bueno, afirmación en lo que yo sé, no afirmación universal, que ese tipo de reacción, de recepción de ideas o teorías científicas fuera de los círculos profesionales ha sido menos estudiado, o yo conozco menos que entre los propios científicos, en los que, bueno, pero la pregunta tuya no iba en ese. Fuera de esos círculos, pues sí, hay algunos ejemplos que se han estudiado y que nos dicen
la fuerza o la importancia que pueden tener motivaciones o extracientíficas o circunstancias históricas. Por ejemplo, cuando fue en noviembre, no sé si el 4 o el 9 de noviembre, pongamos el 9 de noviembre de 1919, tuvo lugar una reunión Burlington House, ahí cerca de Piccadilly, en Londres, de la Royal Society y de la Royal Astronomical Society. Preside el famoso J.J. Thomson, el que descubrió, identificó el electrón como primera partícula elemental universal, para informar de los resultados de una expedición británica para medir para sacar unas fotografías en un eclipse de sol que había tenido unos meses antes. Una de las intenciones estaba dirigida por el astrónomo real, Frank Dyson, y también pues participaba el famoso Arthur Eddington. Uno de los propósitos de aquella expedición, en 2 sitios diferentes, era ver si se comprobaba uno de los 3 efectos clásicos de una teoría que Albert Einstein, una teoría de la gravitación, había propuesto unos años antes, en noviembre de 1915. Los resultados parece que lo confirmaban al día siguiente, pero estamos hablando de una cosa, pues es la curvatura de los rayos de sol cuando pasan cerca, de los rayos de luz cuando pasan cerca o influidos por una masa. Tampoco es para que sea primera noticia en los periódicos, pero fue una de las noticias al día siguiente en el Times londinense. Revolución en la ciencia, Newton destronado, tal y cual. Al día siguiente la noticia tal. Entonces, sí, termina eso produciendo. Hasta entonces, Einstein, que ahora lo encontramos en camisetas, en anuncios de lavadoras, es uno de los iconos, el The Person of the Century, en el último número de la revista Time de 1999, el personaje del siglo XX. Hasta entonces Einstein era una persona respetado, la estrella emergente en la ciencia, pero en la física quiero decir, pero no era el icono mundial, pero empieza y se convierte en eso. Viaja a Nueva York, por ejemplo, y le reciben como un astronauta, vamos, tirándole flores, papeles, etc. ¿Por qué? La pregunta porque la educación científica, la gente estaba esperando ahí las noticias sobre esto y que la relatividad general, una teoría que el propio Eddington decía, pues la comprenden 6 personas. No, algunos dicen, todavía no entendemos, después de 4 años de jodida guerra, la gente quería otras noticias. ¿Y qué es una noticia que a todos nos conmueve? Que es casi como un atavismo, el interés por el universo. Bueno, pues puede que sea así. De hecho, ahí hay no podemos entender, desde luego, el ascenso e instalación definitiva, por lo menos en un siglo, de Albert Einstein a los altares de la fama mundial, solo por razones científicas. Como tampoco podemos entender el darwinismo por la aceptación o el rechazo que continúa bajo paraguas o etiquetas como diseño inteligente hasta la actualidad, solo por razones científicas. En algunos casos ese tipo de recepciones ha sido estudiado, pero en otros yo creo que todavía hay mucho que hacer, porque, y era uno de mis propósitos con este ejemplo de la educación de Henry Adams, que está en castellano, Editorial Alba, me parece que se llama, una edición magnífica, bien traducida. Individuos distinguidos, pero con otro trasfondo, ¿qué piensan? ¿Cómo reciben? ¿Cómo entienden? Ese tipo de mestizaje es algo que conocemos, o por lo menos yo conozco menos. Bueno, yo soy, como espero que se note, un gran admirador del pensamiento científico. Creo que efectivamente la ciencia y el arte son lo mejor que ha hecho nuestra especie, y cada vez que vemos comportamientos terribles de
nuestros congéneres, la barbarie y el salvajismo de que somos capaces, y bueno, lo digo siendo mexicano, en donde ahora lo estamos viviendo a diario. Siempre la ciencia y el arte me parecen el único atisbo de esperanza. Ahora, de ahí a cuál es el papel que los científicos juegan en los libros que he escrito, no sé exactamente. Ahora, por ahí, por otro lado, es muy interesante la representación de los científicos en la literatura, como ha sido, que es un tema que ha interesado mucho aquí también. Esa imagen doble que sigue teniendo el hombre de ciencia en la ficción, tanto literaria como cinematográfica, siempre o siendo el héroe absoluto o siendo el terrible villano que va a crear y va a destrozar el mundo con sus distintas teorías o inventos, y es fascinante. En mi caso, desde que escribí Klingsor, que fue la primera vez que me enfrenté a ese mundo, a mí lo que me apasionó más bien fue ver la enorme cantidad de posiciones científicas distintas y siempre relacionadas con la propia vida de los hombres de ciencia, su relación con el poder y su relación con la ideología dominante de su época, y eso, digamos, es lo que he querido mostrar. Desde el grupo de científicos alemanes que fueron, digamos, los creadores de la gran revolución científica de principios del siglo XX, pero muchos de los cuales terminaron sirviendo al poder nazi de una manera u otra, digo, abiertamente ideologizados, como premios Nobel como Stark o Lennart, a la ambigüedad de figuras como Heisenberg. Pero también observarlo en el otro lado, el comportamiento, por ejemplo, de Oppenheimer frente a la bomba. Ya más recientemente, por ejemplo, en No será la Tierra, que se trata del mundo de la genética y de cómo finalmente se hace la secuenciación del genoma, y encontrar también hombres de ciencia igualmente fascinantes vivos en nuestros días. Por ejemplo, Francis Collins y Craig Venter, que no dejan de ser dos figuras terriblemente polémicas. Collins, que a mí no deja de asombrarme profundamente, que siendo el responsable del proyecto público del genoma humano, sea un newborn Christian, un cristiano renacido, al mismo tiempo, y que pueda ser capaz de conciliar estas dos visiones del mundo en una misma persona. O Craig Venter, y digamos, ahí ya no me detendré, a todo lo que ha hecho desde entonces, desde la empresa privada en la comercialización actual de los descubrimientos científicos. A la otra pregunta, por supuesto, yo creo que la historia de nuestro cerebro, la historia de nuestra imaginación, ha modelado profundamente esa manera de comportarse tanto de los escritores y de los artistas como de los hombres de ciencia siempre en su época. Entonces, sí, claro, un título distinto, si fuera la historia del cerebro, que es más bien la historia de las representaciones internas de nosotros mismos, sería justo la historia de la imaginación humana. Bueno, última intervención. Sobre esto, porque yo creo que puede ilustrar en el sentido del valor autónomo de la literatura, incluso cuando se tratan temas de ciencia con una base de conocimiento científico. Yo recuerdo cuando leí En busca de Klingsor, de Jorge, me atrevo a decir que las historias científicas que subyacen en el libro las conocía mejor que tú, o por lo menos desde antes. Entonces mi primera reacción dijo, joder, si este libro lo podría haber escrito yo. Tardé un poquito en darme cuenta que no, que una cosa es la información que se puede tener, aunque sea importante para la trama de un libro, y otra es una novela, quiero decir, y otra es convertirlo en eso, en una obra de literatura. Es mucho más que eso. Tardé un poco en entenderlo y me quedó meridianamente claro en el caso de la otra que has nombrado, No será la Tierra. De manera que por mucho que utilice protagonistas o asuntos científicos, una novela, una buena novela, es mucho más que algo que manipulación de datos históricos. Bueno, ya vamos a dar por concluida esta sesión y bueno, creo que Gustavo nos va a despedir, ¿no? Nos dará la bendición y nos despedirá seguramente. Bueno, no, simplemente para cerrar un poco las jornadas.
cierre formal, yo pensaba dejar abierto el gran misterio de ayer de quién es el escritor y quién es el científico en la foto que habíamos visto ayer, pero me han intentado sobornar con galletitas y café, me han parado por los pasillos y bueno, simplemente deciros que no tengo la menor idea de quiénes son esas dos personas, que robé la foto de otra presentación y que simplemente lo que quería hacer era un poco un experimento que es algo, en algún sentido, lo que estuvimos hablando tanto ayer como hoy, ¿no? Ver que no solo hay hechos fácticos, sino que también hay hechos ficticios y que tanto unos como otros nos permiten reflexionar acerca de la realidad y nos permiten transformar la realidad. Entonces se trataba simplemente de ese experimento y demostrar que un hecho ficticio nos puede hacer repreguntar cosas acerca de la realidad. Entonces, ahora sí, ya para cerrar, simplemente nada, hacer un pequeño balance. Hemos tenido dos días muy intensos con 8 impresionantes ponencias, 4 intensos debates, y esa era un poco precisamente la idea del encuentro, ¿no? Que las ponencias sirvieran como disparadores que abriesen, que permitiesen abrir el juego y generar dudas, discusión y controversia. No creo que lo hemos logrado y al final de estos 2 días nos vamos, espero, con más preguntas que respuestas, porque lo importante no son tanto las respuestas, sino las preguntas. No, las respuestas tarde o temprano aparecen, pero sin las preguntas adecuadas difícilmente podamos avanzar algo. Y creo que este segundo encuentro de mestizajes ha servido para hacernos preguntas. Ya luego el tiempo dirá si fueron las preguntas acertadas o no, pero al menos queda la sensación de que hemos comenzado a andar un camino. Es hora también de agradecer. Hay muchas personas e instituciones con las que estoy profundamente agradecido. Lo tengo anotado para no olvidarme de nadie. Para comenzar, bueno, con todos vosotros y todas vosotras por estar aquí, porque sin vuestra participación este encuentro se hubiese convertido en un monólogo para nada. A los invitados, por supuesto, por su dedicación y por la calidad de sus contribuciones. Al DIPC, a Euskampus y a la FECIT, sin cuya ayuda económica e institucional nada de esto hubiera sido posible. Y a toda la gente que estuvo de una u otra manera involucrada, ¿no? A Nora y a Maya, responsables de comunicación del DIPC, a la gente de sistemas, a Íñigo y Garbine por toda la parte técnica, a Ana Marimar, Camela por todo el trabajo administrativo. Y bueno, no puedo dejar de hacer un agradecimiento personal y especial a Silvina, que me estuvo aguantando durante un largo año hablando de mestizajes. Bueno, nada, a todos vosotros, muchísimas gracias y espero que haya una nueva edición de Mestizajes que nos permita continuar explorando otras fronteras del conocimiento. Nada más, muchísimas gracias. Simplemente recordaros que esta tarde, para los que os habéis quedado con dudas o preguntas, a las 6 de la tarde en Cucha continuamos. Esto no acabó aquí. Que no me acuerdo, sí, yo apunté algo, pero no me acuerdo.